El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el corazón de Barrow Creek, un pequeño pueblo enclavado entre colinas verdes y ríos tranquilos, vivía Clara Ramos, una niña de 10 años cuya vida transcurría con la misma calma que el río que cruzaba el pueblo. La casa de los Ramos estaba al borde de la calle principal, en una esquina donde el polvo del camino se levantaba a cada paso. La pequeña casa de madera, de techo a 2 aguas y ventanas amplias, era cálida y acogedora, como una fortaleza familiar donde siempre había lugar para un par de zapatos más bajo el porche. Clara, con su melena castaña siempre desordenada y sus ojos curiosos como 2 espejos del cielo, era una observadora nata. Mientras las demás niñas del pueblo jugaban a la cuerda o al escondite, Clara prefería sentarse en el porche con un cuaderno en las manos, donde anotaba cualquier pensamiento que se le ocurriera. Cualquier detalle del mundo que a otros les parecía irrelevante. Su mente era un océano en calma, pero su imaginación, un viento feroz que la llevaba a lugares lejanos. Las tardes de verano en Barrow Creek eran largas y cálidas, con el sol abrazando cada rincón del pueblo hasta que la luz se desvanecía lentamente, dando paso a las estrellas. Pero ese primer día de junio, algo en el aire había cambiado. Era una sensación sutil, como si la atmósfera estuviera más densa, menos familiar. Clara lo percibió al cruzar la puerta de la casa esa tarde, como un susurro lejano, algo que no se podía ver, pero que podía sentir en el fondo del pecho. Aquella tarde, el viento soplaba con fuerza inusitada, levantando remolinos de polvo en las esquinas del pueblo. El cielo, que siempre se mostraba claro y azul sobre Barrow Creek, estaba cubierto por una capa de nubes oscuras que parecían asomarse a un horizonte lejano. A Clara no le sorprendió el clima extraño. De hecho, en su vida había presenciado fenómenos similares, como cuando el río crecía con las lluvias, o cuando la niebla cubría las calles de manera tan espesa que parecía que el pueblo estaba desapareciendo. Pero aquel viento, ese viento la hacía sentirse intranquila, como si presagiara algo. Cuando salió de la casa esa tarde, Clara notó que sus pasos eran más ligeros de lo normal, como si la tierra misma se levantara para acompañarla. Miró a su alrededor, y aunque no había más que las mismas casas, los mismos rostros conocidos, algo había cambiado. Algo estaba diferente, más allá de lo evidente. El pueblo parecía contener el aliento. El viejo camino de tierra que conectaba la casa de los Ramos con el centro del pueblo lo recorría a menudo Clara, pero ese día decidió tomar un desvío. En lugar de seguir su ruta habitual, sintió la necesidad de caminar por el sendero que bordeaba la colina, aquel camino que pocos se atrevían a tomar. La razón de esta aversión era el rumor que había sobre la antigua casa del señor Esteban, la casa en lo alto de la colina. La casa, siempre solitaria y un tanto desordenada, parecía un remanente de otra época. La verja oxidada y los árboles que crecían desmesuradamente alrededor le daban un aire enigmático, de misterio sin resolver. El señor Esteban, un hombre mayor,
con una barba larga y canosa y ojos que parecían haber visto demasiado, era conocido en el pueblo por sus historias. Nadie sabía de dónde venía, ni qué hacía allí, pero su presencia era indiscutible. Vivía completamente solo, y aunque nunca lo había visto sonreír, siempre decía que la gente que llegaba a su casa no salía sin haber aprendido algo nuevo. Había quienes aseguraban que el hombre había viajado más allá de las fronteras del mundo conocido, e incluso que tenía la capacidad de ver el futuro. Pero Clara nunca había creído en esas leyendas. A los ojos de la niña, Esteban era simplemente un hombre extraño, un viejo que disfrutaba del misterio por encima de la realidad. Sin embargo, esa tarde, algo empujó a Clara a caminar por el sendero, a acercarse a la casa. No sabía qué era, solo sentía que debía hacerlo. Al llegar a la verja del jardín, el viento aumentó de repente. Un zumbido sutil llenó el aire, como un susurro lejano, y el polvo que levantaba el viento parecía formar figuras fugaces que danzaban en el horizonte. Clara se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza, como si una alarma silenciosa hubiera sonado dentro de ella. El señor Esteban estaba allí, como siempre, sentado en su mecedora de madera, mirando hacia el horizonte con una expresión inmutable. Pero cuando Clara lo observó, notó que algo en su rostro estaba diferente, como si estuviera esperando algo, como si estuviera vigilando el mismo viento que ahora parecía cobrar vida. «Hola, Clara», dijo Esteban sin girar la cabeza. Su voz era baja, grave, y sonaba como el eco de algo distante. «Hoy el viento trae algo diferente, ¿no lo sientes?». Clara no contestó de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, buscando entender el significado de sus palabras. El viento, en efecto, parecía diferente. Más que una brisa, era como si algo invisible lo guiara, algo que no podía ser tocado ni explicado. «¿Qué trae el viento?», preguntó Clara con cautela. Esteban dejó de balancearse en su mecedora y finalmente la miró. Sus ojos, intensos y profundos, la atravesaron como si pudiera ver algo en su interior. Una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que parecía más una advertencia que una muestra de simpatía. Las señales del mundo no siempre son fáciles de entender, Clara. Pero este viento, hoy, traerá algo importante para ti. Algo que cambiará todo lo que conoces. Clara no comprendió completamente lo que decía, pero una extraña sensación de incertidumbre se apoderó de ella. Mientras se giraba para irse, algo en la casa del señor Esteban llamó su atención. Una luz azulada, tenue, parecía filtrarse a través de una grieta en la ventana. No era la luz común de la tarde, era algo que no pertenecía a ese lugar. El viento le empujó suavemente hacia atrás, como si quisiera que mirara una vez más. Clara se quedó quieta, con el corazón acelerado, y por un momento, todo pareció en silencio. La luz azul desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando atrás solo el sonido del viento y la sensación de algo inexplicable. Esa noche, cuando Clara regresó a su casa, su mente seguía dando vueltas sobre lo sucedido. En su habitación, se acurrucó bajo las sábanas, pero no logró dormir. La imagen del señor Esteban y la luz extraña flotaban en su mente. La mañana siguiente, Clara despertó con el sol ya alto, filtrándose a través de las cortinas de su ventana. El calor del verano se había asentado en el pueblo,
y una vez más la tierra estaba cubierta por la tranquilidad que siempre la había caracterizado. El aire estaba espeso, cargado de esa calma que parecía abrazar a Barrow Creek, haciéndolo permanecer ajeno a los cambios que se acercaban. Pero Clara, al despertar, ya sabía que ese día sería diferente. El recuerdo de la extraña luz azulada que había visto la noche anterior seguía rondando su mente, como un eco persistente que no podía apartar. El viento, como una sombra invisible, parecía haberse quedado con ella, haciendo que cada rincón de la casa se sintiera más pesado, más lleno de algo que no lograba entender. Se levantó rápidamente y se dirigió a la ventana, buscando con la mirada la colina donde se encontraba la casa del señor Esteban. La brisa que se filtraba por la rendija de la ventana era cálida, pero no le daba la misma sensación de paz que siempre había tenido. Clara frunció el ceño al ver que, a pesar de que el sol estaba alto, el aire parecía estar cargado de una extraña energía. El pueblo seguía su ritmo, con los campesinos trabajando en sus campos y las mujeres en la plaza central comprando verduras frescas. Sin embargo, Clara sabía que algo había cambiado. Su madre, Carmen Ramos, le llamó desde la cocina. «Clara, baja a desayunar ya. Que no se te haga tarde, que hoy tenemos mucho que hacer». Clara bajó rápidamente las escaleras, tratando de concentrarse en las cosas que debía hacer, pero la imagen de la luz azulada seguía siendo más fuerte que cualquier otra cosa en su mente. A medida que se sentaba a la mesa y comenzaba a comer su desayuno, intentó apartar los pensamientos sobre lo sucedido el día anterior, pero era en vano. El peso de la duda estaba sobre ella, más fuerte que el pan caliente que su madre le había puesto en el plato. Después de desayunar, Clara salió de la casa sin un destino claro. La tarde era cálida y brillante, con el sol lanzando sus rayos dorados sobre los tejados del pueblo. Al principio, Clara caminó por las calles polvorientas, observando a los vecinos que pasaban, saludándose con sonrisas forzadas y breves palabras. Nadie parecía percatarse de la inquietud que había sembrado el viento en su corazón. El pueblo seguía en su curso habitual, pero Clara ya no podía ver las cosas de la misma manera. Finalmente, sin pensarlo demasiado, comenzó a caminar en dirección a la colina. No podía evitarlo. Algo le estaba llamando, como si los árboles, el viento, incluso las mismas piedras del camino, estuvieran murmurando su nombre. Caminó despacio, con los ojos fijos en la casa del señor Esteban. Podía sentir como el aire se volvía más denso a medida que se acercaba a la verja oxidada, como si el espacio entre ella y la casa fuera más de lo que a simple vista parecía. Cuando llegó a la entrada, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. El viento, en cambio, había cesado por completo, dejando el aire quieto y pesado. Clara se acercó con cautela, como si supiera que algo importante iba a suceder. Miró hacia el interior del jardín, pero no vio nada fuera de lo común. La casa del señor Esteban seguía allí, en silencio, rodeada por el manto de sombras de la tarde. El viento sopló de nuevo, esta vez con una intensidad casi imperceptible, como si alguien estuviera invitándola a entrar. Clara tomó una respiración profunda y avanzó hasta la puerta de la casa, dudando por un momento. Nunca había sido una niña miedosa, pero algo en la atmósfera de ese día, algo en la quietud del aire, le estaba poniendo a prueba. Finalmente, tocó la puerta de madera con una ligera presión de los dedos.
El sonido de la madera resonó en el interior, y un momento después, la puerta se abrió lentamente, como si alguien ya estuviera esperándola. El señor Esteban apareció en el umbral, con su barba larga y canosa, su mirada fija pero tranquila, como si supiera exactamente lo que Clara había venido a buscar. «Ah, Clara». «Ya lo sabía», dijo con una voz suave, casi un susurro. Sonrió levemente, pero sus ojos brillaban con una intensidad inusual. «¿Lo sabía?», preguntó Clara, sorprendida. «¿Qué sabía?». «Y el viento, el tiempo, las señales. Todo ha comenzado, y ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes, Clara? El mundo no siempre es como lo vemos. Las sombras que se esconden en las esquinas de nuestras vidas, a veces, se revelan cuando estamos listos para mirarlas. Y tú, mi querida, estás más cerca de lo que imaginas». Clara no comprendió completamente lo que decía, pero la serenidad de Esteban la hizo sentir como si estuviera en presencia de algo mucho más grande que ella misma. Algo que no podía entender, pero que, sin embargo, le resultaba intrigante. Esteban la invitó a entrar, y Clara, sin dudarlo, cruzó el umbral de la puerta. El interior de la casa era tan peculiar como el hombre que lo habitaba. Las paredes estaban cubiertas con antiguos tapices de colores desvanecidos, y los muebles, de madera oscura y envejecida, parecían haber sido testigos de cientos de años de historias no contadas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Clara fueron las estanterías llenas de libros, montones de libros apilados en el suelo y sobre mesas. Algunos con cubiertas doradas y otros tan viejos que parecían desintegrarse al tocarlos. «Siéntate, Clara», dijo Esteban, señalando una silla de madera cerca de la chimenea. «Necesitas saber lo que está por venir. A veces, para comprender el futuro, hay que mirar al pasado». Clara se sentó, sin dejar de mirar alrededor, mientras Esteban caminaba hacia una mesa en el rincón de la habitación. Con sus manos temblorosas, sacó un pequeño libro encuadernado en cuero, cuyas páginas, aunque viejas, parecían estar llenas de secretos. Abrió el libro con suavidad y comenzó a leer en voz baja, una lengua antigua que Clara no podía entender. Las palabras parecían flotar en el aire, como si las mismas letras se movieran por sí solas. De repente, la luz en la habitación pareció cambiar. El aire se volvió denso, y una extraña vibración comenzó a llenar el espacio. Clara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, como si algo invisible estuviera despertando dentro de ella. La luz del sol, que entraba a través de las ventanas, adquirió un tono plateado, y la habitación, de alguna manera, se sintió más grande, más amplia. Clara cerró los ojos por un momento, y cuando los volvió a abrir, la sensación de estar dentro de un sueño extraño y fascinante no desapareció. Esteban, al darse cuenta de su sorpresa, la miró fijamente y dijo con un tono grave: «Es hora de que sepas, Clara, que hay puertas en este mundo que no se ven con los ojos, pero se sienten con el alma. Y ahora que has cruzado una de esas puertas, nada será igual». El reloj de la sala marcaba la 1 de la tarde cuando Clara abandonó la casa del señor Esteban. Aunque el sol continuaba alto en el cielo, la atmósfera había cambiado por completo, como si el propio día se hubiera vuelto más denso, más lleno de algo que no podía definir. No solo la casa del anciano parecía distinta, el pueblo mismo había adquirido un matiz extraño y silencioso,
como si todos los habitantes estuvieran aguardando una señal. Un sentimiento indescriptible crecía en Clara, y, a pesar de la calidez del día, un escalofrío recorría su espalda. Camino de vuelta a su casa, se detuvo al borde del pequeño arroyo que cruzaba Barrow Creek. El agua corría con suavidad entre las piedras, pero sus pensamientos no seguían la misma corriente tranquila. Recordaba las palabras de Esteban, esas que hablaban de puertas invisibles y de algo que estaba a punto de suceder. Nada será igual, había dicho él. Y en su corazón, Clara sabía que tenía razón. Algo había despertado dentro de ella, algo que no podía comprender, pero que no podía ignorar. Se sentó sobre una roca junto al arroyo, dejando que sus manos acariciaran la fría corriente. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de preguntas que giraban en su mente. Esteban le había hablado de puertas, de mundos que no se veían a simple vista, pero se sentían con el alma. Pero, ¿qué significaba todo eso? ¿Qué puertas estaba ella a punto de cruzar? El viento, que en su encuentro con el anciano parecía tener un susurro de secretos, había dejado una marca en ella, y Clara sabía que no era algo que se pudiera deshacer. De repente, escuchó unos pasos detrás de ella y se giró rápidamente. Era su amiga, Isabel, que caminaba por el sendero que llevaba al pueblo. Isabel era la amiga de toda la vida de Clara, la que conocía sus miedos, sus alegrías y sus sueños. A pesar de sus diferentes maneras de ver la vida, siempre habían sido inseparables. Isabel se acercó con una sonrisa en los labios, pero Clara podía ver la preocupación en sus ojos. «Clara, ¿qué haces aquí sola?», preguntó Isabel, su voz suave pero cargada de curiosidad. Clara se levantó lentamente de la roca y sonrió débilmente. Solo estaba pensando sobre algunas cosas. Isabel la miró fijamente, como si quisiera leer en sus ojos las palabras que Clara no quería decir. «¿Tienes algo en mente?», preguntó Isabel, algo desconcertada. Clara dudó un momento. ¿Debería contarle sobre la luz azulada? ¿Debería hablarle de lo que Esteban le había dicho? Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía compartir todo eso todavía, que había algo que debía comprender por sí misma antes de involucrar a otros. «Y nada importante», respondió finalmente, sacudiendo la cabeza. «Solo un poco de reflexión». Isabel pareció no estar completamente convencida, pero no insistió. En lugar de eso, tomó la mano de Clara y la condujo hacia la plaza del pueblo. «Vamos, no puedes quedarte ahí todo el día. Hay cosas que hacer, y el sol está tan alto que parece que el pueblo entero está en pausa. Venga, te invito a tomar algo en la tienda de Dulce María. Necesito escuchar algo que no sea tan serio». Clara la siguió sin decir una palabra, mientras los dos caminaban por las calles conocidas que parecían más distantes de lo habitual. El pueblo estaba tranquilo, como siempre lo había estado, pero Clara sentía que estaba rodeada de algo invisible que se filtraba entre las paredes de las casas y las ramas de los árboles. Como si los mismos elementos del paisaje estuvieran siendo testigos de algo que ni ella misma lograba comprender. Cuando llegaron a la tienda de Dulce María, la pequeña tienda de comestibles y dulces del pueblo, un olor familiar a pan recién horneado y café flotaba en el aire. El lugar estaba lleno de mujeres del pueblo que conversaban entre risas,
mientras los niños corrían de un lado a otro. La atmósfera, aunque cálida, no lograba disipar el peso que Clara sentía sobre sus hombros. Se sentaron en una de las mesas de la esquina, junto a una ventana que daba al jardín trasero de la tienda. Isabel pidió limonada, mientras Clara apenas miraba el menú. El espacio era acogedor, pero su mente seguía perdida en las palabras de Esteban y en la inquietante sensación de estar siendo observada por algo que no podía ver. Isabel se inclinó hacia ella, dejando de lado su bebida, y la miró con una intensidad que Clara no había visto antes. «Te noto rara». «¿Qué pasa, Clara?» «Sabes que puedes contarme cualquier cosa». Clara la miró por un momento. Isabel siempre había sido la más racional de las dos, la que encontraba respuestas en lo cotidiano. Y Clara, en cambio, había comenzado a preguntarse si había algo más allá de lo cotidiano, algo más grande que el simple paso del tiempo. Pero no sabía cómo explicar lo que sentía. Es solo que, ayer, vi algo extraño, Isabel. Algo que no puedo entender. No sé cómo explicártelo, pero no puedo dejar de pensar en ello. Isabel la miró en silencio, esperando que Clara continuara. Con una leve exhalación, Clara comenzó a contarle todo, desde la luz azulada que había visto la noche anterior, hasta la conversación con Esteban y las palabras misteriosas sobre puertas y destinos. Isabel la escuchó atentamente, sin interrumpirla, pero Clara podía ver la preocupación reflejada en sus ojos. «Eso suena extraño», dijo Isabel finalmente, después de un largo silencio. «Pero, ¿estás segura de lo que viste? ¿Seguro de lo que sentiste?» Clara asintió con firmeza. «No me lo estoy inventando, Isabel. Algo ha cambiado. Algo está por suceder y no sé qué hacer con ello». Isabel, que siempre había sido la lógica, parecía estar luchando con la idea de lo que Clara le estaba contando. Finalmente, después de unos minutos, habló con una voz más seria. «Tal vez deberíamos hablar con alguien más. No me gusta que te metas en esto sola, Clara. Quizá podríamos ir a la iglesia y hablar con el padre Julio. Él siempre tiene respuestas para cosas extrañas». Clara frunció el ceño. La idea de hablar con el padre Julio no le atraía, y no estaba segura de que fuera la respuesta correcta. Sin embargo, el miedo a lo desconocido comenzaba a aferrarse a ella, y tal vez hablar con alguien más podría dar un poco de claridad. «Quizá», dijo finalmente, tomando un sorbo de su bebida. «Tal vez sea lo que necesitamos». Pero Clara sabía que algo mucho más grande estaba en juego. Y mientras la tarde avanzaba, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores cálidos y sombríos. Clara sentía que el peso del destino comenzaba a aplastarla. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y brillante, pero Clara no encontraba consuelo en la luz que iluminaba el pueblo. Mientras la gente se apresuraba en las calles, realizando sus quehaceres cotidianos, ella se sentía como una observadora distante, atrapada en un sueño extraño del que no lograba despertar. El peso de lo que había comenzado a descubrir sobre sí misma, sobre Barrow Creek y sobre las fuerzas que se escondían en las sombras, parecía haber dejado una marca invisible sobre su alma. No podía dejar de preguntarse si había alguna forma de evitar lo que parecía inminente. Después de su encuentro con Isabel en la tienda de Dulce María, Clara había decidido no ir directamente al padre Julio.
Había algo en su interior que le decía que las respuestas no estaban en las palabras de un sacerdote, sino en la búsqueda de algo más profundo, algo escondido en los rincones oscuros de su propio pueblo. Pero la noche anterior, mientras luchaba por encontrar el sueño, recordó algo que Esteban le había dicho: no todo lo que parece viejo es olvidado. Esas palabras seguían resonando en su mente con una intensidad aterradora. Esa mañana, Clara caminó lentamente hacia la biblioteca del pueblo. El aire fresco del amanecer no logró disipar la sensación de estar siendo arrastrada hacia un destino que no comprendía, pero sentía que el conocimiento era la única respuesta posible. La biblioteca no era grande ni moderna, pero era uno de los pocos lugares en Barrow Creek que Clara había encontrado reconfortante en medio de su creciente confusión. Dentro, los estantes llenos de libros antiguos, con sus cubiertas de cuero gastado y sus páginas amarillentas, parecían ser guardianes de secretos olvidados, esperando ser descubiertos. Cuando Clara entró, la luz suave de las ventanas proyectaba sombras alargadas sobre el suelo de madera, creando un ambiente íntimo y acogedor. Había algo en ese lugar que la hacía sentir conectada con un pasado remoto, con historias que habían sido olvidadas, pero que ella sentía que necesitaba recordar. La bibliotecaria, una mujer mayor y tranquila llamada Doña Marta, estaba organizada en su escritorio, rodeada de pilas de libros. Era conocida por ser discreta y observadora, pero rara vez interactuaba con los habitantes del pueblo, prefiriendo sumergirse en los mundos que se contenían en los libros. «Buenos días, Clara», dijo doña Marta sin levantar la vista. «¿En qué puedo ayudarte hoy?». Clara se acercó al mostrador, sintiendo una mezcla de incertidumbre y determinación. No sabía si lo que buscaba estaba entre esos estantes polvorientos, pero sentía que debía intentar algo. «Busco algo sobre la historia antigua del pueblo», dijo, con la voz algo temblorosa. «Algo raro. Algo que no sea solo lo que nos cuentan en las historias». Doña Marta levantó la vista, sus ojos azules fijos en Clara, como si estuviera estudiando su alma. Después de un largo silencio, la bibliotecaria asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta todo el tiempo. «Te sugiero que busques en los archivos viejos», respondió, levantándose y caminando hacia una de las estanterías más alejadas. «Ahí encontrarás más de lo que buscas, aunque puede que no te guste todo lo que encuentres». Clara siguió a doña Marta a través del laberinto de estantes y pasillos hasta una sección olvidada, donde los libros parecían haber sido descuidados por años. Doña Marta retiró un grueso volumen encuadernado en cuero negro y lo colocó sobre la mesa. «Que este libro contiene las historias de Barrow Creek, pero no las historias oficiales», dijo la bibliotecaria, sus palabras misteriosas y pesadas como piedras. «Lo que está en sus páginas es lo que los habitantes han decidido olvidar, o lo que ha sido escondido por generaciones». Clara abrió el libro con cautela, sus dedos rozando la cubierta desgastada. Mientras las páginas se deslizaban entre sus manos, se encontró con relatos extraños, escritos en un tono sombrío. Había historias sobre fenómenos inexplicables, desapariciones misteriosas, y secretos oscuros que parecían estar ligados al mismo pueblo. Pero una historia en particular llamó su atención, una que hablaba de un antiguo ritual que los fundadores de Barrow Creek habían realizado para proteger el pueblo de fuerzas desconocidas. Según el relato, una vez al año, en la víspera del solsticio de invierno, se abría una puerta en las afueras del pueblo, un portal entre el mundo visible y el invisible.
y solo aquellos que conocían los antiguos rituales podían cruzarla sin sufrir consecuencias terribles. Aquellos que intentaban cruzarla sin ser llamados quedaban atrapados en el otro lado, en un mundo de sombras. Clara comenzó a leer con avidez, pero sus ojos se detuvieron en una frase que la hizo estremecer. Aquellos que abren las puertas también abren los ojos del otro mundo. De repente, comprendió que las palabras de Esteban no eran solo una advertencia, sino un eco de algo mucho más grande y peligroso. El pasado de Barrow cree que estaba lleno de secretos que el pueblo había olvidado, pero que ahora, sin quererlo, Clara estaba despertando. El aire de la biblioteca pareció volverse más espeso, como si las paredes mismas estuvieran comenzando a respirar. Clara sintió que algo observaba cada uno de sus movimientos, algo que se había mantenido en silencio durante años, esperando el momento adecuado para manifestarse. Alzó la vista, encontrando los ojos de doña Marta fijos en ella. «Sabía que vendrías por esto», dijo la bibliotecaria con voz grave. «El libro siempre ha sido guardado en este lugar por una razón. La gente no está lista para saber lo que realmente ocurrió aquí, Clara». Clara cerró el libro bruscamente, su corazón palpitando con fuerza. Tenía demasiada información, demasiadas preguntas y no sabía qué hacer con todo eso. ¿Estaba realmente preparada para conocer la verdad sobre su pueblo? ¿Qué consecuencias tendría esto para ella y para aquellos que amaba? ¿Qué significa todo esto?, preguntó Clara, casi en un susurro. Doña Marta la miró fijamente, sus ojos llenos de tristeza y sabiduría. Significa que el pasado no está muerto, Clara. Significa que las puertas que creíamos cerradas siguen abiertas, esperando a ser cruzadas. Y tú, al igual que otros antes que tú, has comenzado a abrir esas puertas. El tiempo de los secretos ha llegado a su fin. Las palabras de la bibliotecaria resonaron en la mente de Clara mientras se levantaba de la mesa y tomaba el libro con una mano temblorosa. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto, pero también sabía que ahora estaba atrapada en una red invisible, una red de historias olvidadas, secretos antiguos y poderes que no comprendía completamente. Mientras Clara salía de la biblioteca, el viento soplaba más fuerte y el cielo se oscurecía lentamente. El pueblo parecía más silencioso que nunca, como si aguardara algo. La tarde avanzaba con una lentitud insoportable para Clara. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se teñía de un naranja cálido que hacía resplandecer las fachadas de las casas del pueblo con una luz dorada. Sin embargo, dentro de ella, el mundo parecía haberse detenido. El descubrimiento que había hecho en la biblioteca la había dejado sumida en una espesa niebla de dudas y miedos. El peso de las palabras de doña Marta aún pesaba sobre su alma. No podía dejar de pensar en aquellas puertas y en el extraño ritual del que había leído. Algo había cambiado en ella, algo que ya no la dejaba sentir la calma habitual de su hogar. El pueblo, ese mismo lugar que siempre le había parecido tan familiar y seguro, ahora parecía estar lleno de sombras que sus ojos no sabían cómo comprender. Esa noche, después de cenar en la cocina con su madre y su hermano, Clara no pudo evitar la sensación de que alguien la observaba desde fuera. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba por la ventana del comedor hacia la oscura extensión de campo detrás de la casa. Las sombras de los árboles se alargaban extrañamente en la penumbra, como si se estuvieran moviendo con vida propia. Pero al mirar más detenidamente, no vio nada.
solo el campo silencioso y la quietud que siempre había sido tan reconfortante. Intentó calmarse y concentrarse en la conversación trivial que su madre y su hermano mantenían en la mesa, pero la inquietud no la dejaba. Tras unos minutos, Clara se levantó abruptamente, disculpándose. «Voy a dar un paseo», dijo, sin mirarles. Su madre levantó una ceja, pero no dijo nada. Clara salió al porche y, sin rumbo fijo, comenzó a caminar por las calles tranquilas de Barrow Creek. Las casas del pueblo, con sus fachadas de madera y jardines cuidados, le parecían ahora muros que ocultaban secretos, como si detrás de cada puerta hubiera algo esperando a ser descubierto. No podía soportar la idea de quedarse en casa, atrapada en la sensación de que algo se estaba desmoronando bajo sus pies. El sonido de sus pasos resonaba en las calles vacías mientras avanzaba hacia el límite del pueblo. Los faroles de gas parpadeaban tenuemente, creando destellos de luz que apenas conseguían penetrar la oscuridad. Clara no tenía claro a dónde iba, solo sentía la necesidad de estar lejos de su hogar, de sumergirse en la quietud de la noche para poder pensar con claridad. Pero cuanto más se adentraba en la oscuridad, más se amplificaban los susurros en su mente, como si algo estuviera llamándola desde más allá de las colinas. En su caminata, Clara se desvió del camino principal y se adentró en un pequeño sendero entre los árboles que bordeaban las afueras del pueblo. Era un lugar que conocía desde pequeña, pero ahora, con la luz de la luna filtrándose entre las ramas, todo parecía diferente, más siniestro. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que el aire estaba más pesado que antes, como si cada respiración costara un poco más. Y entonces lo oyó. Al principio fue solo un susurro, como un murmullo arrastrado por el viento. Pero a medida que Clara avanzaba, el sonido se hacía más claro. Eran voces. No voces humanas, sino algo distinto, algo que parecía provenir de algún rincón olvidado del tiempo. Clara se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, buscando el origen de esas voces. Los árboles parecían moverse a su alrededor, pero no había viento. Las voces eran inconfundibles, susurros que se mezclaban entre sí, como si miles de palabras se estuvieran cruzando, pero sin llegar a formar frases completas. Clara se inclinó hacia adelante, forzando su oído para escuchar mejor. Fue entonces cuando una de las voces, más clara que las demás, le habló directamente. «Clara, ¿por qué no vienes?» La voz sonaba cálida, pero al mismo tiempo inquietante. Un eco de algo ancestral. Clara retrocedió un paso, el miedo apoderándose de su cuerpo. ¿Quién estaba hablando? ¿Cómo sabían su nombre? Se giró hacia atrás, buscando un refugio, pero todo parecía igual, el mismo bosque, la misma oscuridad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sensación la invadió. Sabía que estas voces, estos susurros, no eran meras fantasías o ilusiones. Había algo real detrás de ellos, algo que le estaba llamando. Con un esfuerzo sobrehumano, Clara comenzó a caminar hacia la dirección de donde provenían las voces, como si algo la empujara a hacerlo. Cada paso era más difícil, como si una fuerza invisible intentara frenarla, pero algo dentro de ella insistía en seguir. El sendero parecía extenderse ante ella sin fin, pero Clara no podía detenerse. Las voces se intensificaron, convirtiéndose en un canto suave, hipnótico. Algo le decía que, si seguía,
descubriría la verdad. Algo que había estado enterrado durante generaciones. Finalmente, llegó a un claro. Allí, en el centro del espacio abierto, vio algo que la dejó sin aliento, una enorme roca, con símbolos extraños grabados en su superficie. La piedra parecía viva, como si respirara junto con el viento. Sobre ella, había una figura de aspecto sombrío, vestida con una capa negra que brillaba bajo la luz de la luna. La figura no parecía humana, pero tampoco totalmente inhumana. Tenía los ojos ocultos en sombras, pero Clara podía sentir que lo observaban fijamente. La figura habló, su voz suave pero llena de una autoridad antigua. Bienvenida, Clara. Has venido a buscar respuestas, ¿no es así? Clara no podía responder. Las palabras se le habían quedado atrapadas en la garganta, y el miedo la había dejado paralizada. La figura levantó una mano, como si pudiera leer los pensamientos de Clara. No temas. Eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Tienes un propósito, y este es solo el comienzo. Con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Clara sola frente a la piedra. El viento volvió a soplar con fuerza, y las voces, que antes eran nítidas y claras, se desvanecieron en un susurro lejano, como si nunca hubieran existido. Clara estaba sola nuevamente, pero su mente estaba hecha un torbellino. Había escuchado lo que no debía escuchar, había sido testigo de algo que no debía haber sucedido. Pero ahora, al igual que el pueblo, ya no podía retroceder. La mañana siguiente llegó con una quietud inusitada. Clara se despertó antes de lo habitual, sin necesidad del sonido de la campana de la iglesia que marcaba las horas del pueblo. La luz del sol se filtraba suavemente por las rendijas de su ventana, tiñendo las paredes de un dorado cálido. Pero su mente estaba lejos de ese paisaje tranquilo. No podía dejar de pensar en lo que había experimentado la noche anterior, en la figura sombría, la roca cubierta de símbolos y las voces que le habían hablado en la oscuridad. Se levantó de la cama con la sensación de que algo en su interior había cambiado, que había tocado algo que ya no podría soltar. Se dirigió a la ventana y miró el mismo campo de siempre, pero todo le parecía diferente. El sol, que antes se alzaba como una promesa de calma, ahora parecía el presagio de algo por venir, algo que ella no comprendía pero que, sin duda, estaba relacionado con lo que había descubierto. Clara, ¿estás despierta? La voz de su madre, suave pero firme, la sacó de sus pensamientos. Clara no respondió de inmediato. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo iba a explicar lo que había experimentado? ¿Cómo iba a contarle que había sentido una conexión con algo más grande, más antiguo, más oscuro que su propio hogar? Sí, mamá. Ya me estoy levantando, dijo al final, con voz entrecortada, mientras intentaba que su mente se centrara. El día comenzó con la misma rutina de siempre, pero Clara no podía evitar que sus pensamientos se desviaran. En cada esquina, en cada ruido, en cada palabra, sentía que algo estaba acechando, esperando. Como si el propio aire estuviera cargado de una tensión invisible que no podía deshacerse. Ni siquiera el cálido abrazo de su madre, mientras desayunaban en la pequeña mesa de la cocina, lograba calmarla. Había algo, una presencia en el aire, que no dejaba de crecer. Decidió que debía salir. Necesitaba encontrar respuestas,
y las respuestas no estaban en la seguridad de su hogar, sino en el mismo lugar que había visitado la noche anterior. La figura, la piedra, los susurros, todo parecía estar conectado. Así que, después de un breve desayuno, Clara se despidió de su madre con una sonrisa forzada y salió hacia el mismo sendero que la había llevado al claro. El pueblo parecía más silencioso que nunca, y los pocos habitantes que se cruzaron con ella la miraron con una expresión que no pudo identificar. Algo había cambiado en ella, y no podía dejar de pensar que ellos también lo notaban. Al llegar al sendero, Clara respiró hondo, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. El bosque que bordeaba el pueblo parecía más oscuro de lo que recordaba, como si el propio sol tuviera dificultades para atravesar sus copas de árboles. A medida que avanzaba por el camino, las sombras se alargaban ante ella, como si le estuvieran siguiendo. El aire estaba más pesado, y el silencio era absoluto, salvo por el crujir de las hojas bajo sus pies. A medida que se adentraba en el bosque, Clara notó una ligera brisa, pero algo no estaba bien. El viento que la rodeaba no tenía la frescura habitual del campo, sino que estaba cargado de una extraña energía. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando escuchó un murmullo a su lado, como si el viento le hablara directamente. Instintivamente, se giró, pero no vio nada. El murmullo continuó, como una corriente de aire que se deslizaba entre los árboles, envolviéndola. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, aunque sabía que no había nadie visible. La respuesta no vino en forma de palabras, sino en forma de un susurro que se mezcló con el sonido del viento. La voz era familiar, pero Clara no podía colocarla. Parecía estar dentro de su cabeza, como si algo estuviera susurrando directamente a su mente. Has regresado. El tiempo se ha hecho cercano. Clara se detuvo en seco. La sensación de que alguien la observaba la invadió, pero no vio a nadie. Solo el murmullo del viento y el crujido de las hojas bajo sus pies. Avanzó con cautela, cada paso más lento que el anterior, mientras su corazón latía con fuerza. Se acercó al claro, el mismo lugar donde la noche anterior había encontrado la roca. Cuando llegó, lo primero que notó fue el cambio en el ambiente. La piedra estaba allí, pero algo había alterado su apariencia. Los símbolos, que antes parecían grabados en la superficie de forma ruda y sin vida, ahora brillaban con una luz débil, como si estuvieran hechos de una energía vibrante. Clara se acercó con cautela, y fue entonces cuando vio que algo más estaba allí. Una figura, similar a la que había visto la noche anterior, se encontraba de pie cerca de la piedra. Esta vez, sin embargo, no era una sombra ni una silueta sombría. Era más real, más tangible. Era una mujer, alta y delgada, con una túnica blanca que parecía brillar tenuemente en la penumbra del claro. Su rostro estaba en sombras, pero Clara pudo ver sus ojos, que reflejaban una sabiduría y una tristeza profundas. La mujer levantó la mano, como si esperara que Clara se acercara. «Has venido a buscar respuestas», dijo la mujer, su voz resonando en el aire de una manera extraña, como si fuera una melodía distante. Clara, sin poder resistir la fuerza de su curiosidad, dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La mujer sonrió suavemente, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló hacia la roca.
Este es el umbral, el punto de no retorno. Todo lo que has conocido hasta ahora se desvanece a partir de este momento. El destino de Barrow Creek, el destino de tus seres queridos, el destino de tu propia vida, está entrelazado con este lugar. Y tú, Clara, eres la llave. Clara no entendía, pero algo dentro de ella comenzó a despertar. Había algo en las palabras de la mujer que resonaba profundamente en su alma, algo que no podía explicar pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era como si las respuestas estuvieran ante ella, pero aún estuviera demasiado asustada para comprenderlas por completo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer asintió lentamente. Debes cruzar el umbral. Solo así podrás entender todo lo que ha sucedido, lo que está por suceder. No tienes que hacerlo sola, pero debes decidir si estás dispuesta a aceptar lo que el destino te tiene reservado. Clara miró hacia la piedra, hacia los símbolos brillantes. El miedo y la incertidumbre eran profundos, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Sabía que ya no había vuelta atrás. El tiempo se había detenido para ella, y el destino de su pueblo, de su familia, y de ella misma, ya estaba marcado. El aire estaba denso en el claro, pesado con una energía invisible que Clara no podía comprender. Sentía que su cuerpo, aunque firme en su decisión, vibraba con un poder extraño, como si las mismas moléculas del ambiente estuvieran reaccionando a su presencia. La figura de la mujer, que hasta ese momento había sido solo una sombra en su visión, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el viento mismo la estuviera llevando hacia algún lugar distante. Sin embargo, Clara no podía apartar la vista de la roca. Los símbolos en la piedra brillaban con intensidad, como si respondieran a su acercamiento. Cada línea parecía moverse, cambiar, tomar vida propia. A medida que se acercaban más y más, Clara sintió un tirón en su interior, una necesidad irrefrenable de tocar la roca, de tocar los símbolos que parecían llamarla. Su corazón latía con fuerza, y su respiración se volvió irregular, como si el aire mismo fuera cada vez más pesado, más espeso. No tengas miedo, le susurró la voz de la mujer, que ahora parecía provenir de todas partes, envolviéndola. Era suave, calmante, pero también profunda y sabia, como el eco de tiempos olvidados. Clara sabía que la mujer estaba cerca, aunque no la veía. Lo que está por venir cambiará todo lo que creía saber. Este es el momento de despojarte de tus miedos. Clara se detuvo justo frente a la piedra, el rostro iluminado por su resplandor sobrenatural. No sabía qué hacer. Sus manos temblaban ligeramente. En su pecho, la ansiedad luchaba contra una curiosidad insaciable, y el miedo, un miedo desconocido, inexplicable, se apoderaba de su mente. Pero entonces, sin pensarlo más, estiró la mano, su dedo tocando el primer símbolo que brillaba con mayor intensidad. El contacto fue eléctrico, como si una corriente de energía pura la atravesara de inmediato. Clara cerró los ojos ante el golpe de luz y calor, y en ese instante, todo a su alrededor desapareció. De repente, el mundo que conocía se desvaneció, dejando a Clara atrapada en una oscuridad profunda, insondable. No podía ver ni oír nada, pero sentía que algo la rodeaba, que algo estaba observando su presencia. Podía sentir el peso de la nada, una fuerza omnipresente que la contenía.
Su respiración se volvió más agitada. El miedo creció dentro de ella, y por un momento, casi perdió la compostura. Entonces, una voz, más clara y firme que antes, penetró la oscuridad. «Estás aquí, Clara. Bienvenida». Era la misma voz que había oído antes, pero esta vez resonaba con una autoridad que la llenaba de una sensación de asombro y reverencia. Clara no podía ver quién hablaba, pero la voz la envolvía con una familiaridad inquietante. «¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?», y preguntó con la voz temblorosa. «Has cruzado el umbral. Estás en el lugar entre los mundos, un espacio donde el tiempo y el espacio no son lo que conoces. Aquí nada es lo que parece. El pasado y el futuro se funden en un solo punto. Y es aquí donde debes entender lo que te fue oculto, lo que nunca supiste». Clara no entendía, pero algo dentro de ella lo sentía. Tenía que permanecer tranquila. No podía huir, no podía volver atrás. Lo que le estaba siendo revelado era algo que ella debía entender, algo que ya formaba parte de su destino. Se quedó en silencio, permitiendo que la voz continuara guiándola. Y cada generación tiene un protector, un guardián de los secretos que protegen el equilibrio del mundo. La piedra que tocaste es la puerta entre tu realidad y la de aquellos que vinieron antes que tú. Eres la elegida, Clara, para mantener ese equilibrio. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido solo la preparación. Clara cerró los ojos con fuerza, absorbiendo las palabras, luchando por darle sentido. No podía entender completamente, pero algo dentro de ella comenzaba a alinearse, algo dentro de su ser la hacía sentir conectada con esa voz, con ese poder, con esa responsabilidad. La voz continuó. Tus padres, tu pueblo, todos están ligados al mismo destino. No es un destino que tú misma puedas cambiar, pero sí uno que puedes proteger. El mal que se alza en el horizonte es real, Clara, y solo con tu ayuda podrá ser derrotado. El silencio se instaló de nuevo, y Clara, con los ojos aún cerrados, sintió una oleada de conocimiento profundo fluyendo a través de ella. Imágenes que no comprendía, pensamientos que no eran suyos, comenzaron a inundar su mente. Vio su pueblo, su familia, y vio a algo más. Algo oscuro, sombrío, un ser de sombras y silencio que crecía a medida que ella lo observaba. Su aliento se aceleró nuevamente. «¿Qué es eso?», preguntó con voz apenas audible. La respuesta llegó como un susurro, casi inaudible, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Del guardián de las sombras, el que se alza cuando el equilibrio es quebrado. Él busca el poder de la piedra, el poder que tú ahora posees. Debes prepararte, Clara. Ya no eres solo una niña de Barrow Creek. Eres la guardiana de los secretos. Un temblor recorrió su cuerpo al escuchar estas palabras. La carga de lo que había dicho la voz parecía abrumarla, pero algo dentro de ella respondió con fuerza, como si estuviera a punto de despertar una fuerza latente que había permanecido dormida durante toda su vida. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse, y Clara sintió que sus pies tocaban el suelo nuevamente. El espacio a su alrededor se fue transformando gradualmente. La oscuridad se tornó luz, y los árboles del bosque, los mismos que conocía tan bien, comenzaron a formarse a su alrededor.
El claro en el que había comenzado su travesía volvió a su forma habitual, aunque ahora todo parecía más vibrante, más vivo, más real. Pero Clara sabía que algo había cambiado en ella. Ya no estaba sola en este viaje. Algo más la acompañaba, una fuerza que la impulsaba a seguir adelante, que le daba la valentía para enfrentar lo que estaba por venir. En su pecho, el símbolo de la piedra parecía arder con una llama interna, y Clara, con una determinación renovada, supo que no podía regresar a la vida de antes. Había algo más grande que ella en juego, y ella había sido elegida para enfrentarlo. El eco de la voz se desvaneció lentamente, pero las palabras seguían reverberando en su mente. Eres la guardiana. Y tu misión apenas comienza. El aire de la mañana tenía un sabor peculiar. Clara se despertó temprano, como de costumbre, aunque ese día se sentía diferente, como si las horas mismas se estiraran de manera extraña. El sol ya estaba alto, pero la brisa que entraba por la ventana se sentía más fresca que de costumbre, y al asomarse, vio que el bosque, que siempre había sido un refugio familiar y acogedor, parecía diferente. Los árboles no solo se alzaban en su usual majestuosidad, ahora parecían susurrar, como si compartieran secretos entre sí. Pero Clara ya no era la misma. Algo dentro de ella había cambiado, como si su alma misma hubiera absorbido las palabras de la voz en la oscuridad, y ahora su corazón palpitaba con una urgencia extraña. Recordaba la piedra, el símbolo ardiente que había tocado, y aunque su mente todavía luchaba por comprender la magnitud de lo que le habían revelado, su ser entero sabía que algo estaba por suceder. Algo que ella no podía evitar. Bajó las escaleras lentamente, con una sensación creciente en su pecho, como si una chispa interior se estuviera avivando, una chispa que necesitaba ser alimentada. Su madre, como siempre, estaba en la cocina preparando el desayuno, su presencia tranquilizadora, pero Clara ya no podía concentrarse en esas pequeñas cosas cotidianas. Había algo más allá de las paredes de la casa, algo que la llamaba. Buenos días, mamá, dijo Clara, intentando sonar normal, pero su voz sonaba un poco más grave, como si estuviera hablando desde un lugar más profundo dentro de ella. Buenos días, cariño. Hoy parece un buen día, ¿no? Respondió su madre con una sonrisa amable, sin notar el brillo extraño en los ojos de Clara. Clara asintió, aunque no estaba pensando en las cosas cotidianas, sino en lo que había descubierto anoche. Tenía que entender más, tenía que buscar respuestas. El momento de la verdad se estaba acercando, y cada día parecía empujarla más cerca de un destino que aún no lograba comprender completamente. Después de un desayuno rápido, Clara salió al patio trasero. A lo lejos, el bosque parecía llamarla. Era como si las sombras entre los árboles se movieran de manera diferente, como si se abrieran para recibirla. Con paso firme, se dirigió hacia el borde del bosque, cada paso sintiendo más pesado, pero al mismo tiempo más necesario. Una vez dentro del bosque, Clara caminó sin rumbo fijo, siguiendo una intuición que no podía describir. La luz del sol filtrándose a través de las copas de los árboles creaba una atmósfera mística, casi onírica. Cada hoja que crujía bajo sus pies parecía resonar en su mente, como si el bosque entero estuviera hablando en un idioma que ella comenzaba a comprender. De repente, el aire se espesó, y Clara supo que había llegado al lugar indicado. Allí, en el corazón del bosque, estaba un círculo de piedras, algo que Clara había visto antes,
pero que no recordaba haber notado con tanta claridad. Las piedras no eran grandes, pero parecían poseer una energía que las hacía sobresalir del entorno, como si fuesen antiguas, más viejas que el propio bosque. Un vago recuerdo la atravesó, una sensación de familiaridad, como si las piedras estuvieran esperándola. Sin pensarlo, se acercó a la piedra central, la más grande de todas. A medida que se acercaba, su pecho comenzaba a latir con más fuerza, como si el eco de su corazón se multiplicara. Cuando tocó la piedra, un torrente de imágenes y sensaciones la invadió. Vio el rostro de la mujer, la figura etérea que la había guiado en el umbral. Sus ojos eran profundos, como pozos sin fin, y su voz llenó la mente de clara y firme. Has llegado al lugar correcto. Aquí se inicia el viaje hacia el poder que has heredado, Clara. Aquí es donde comienza tu verdadera prueba. Las palabras de la mujer reverberaron en su mente, pero no tuvo tiempo de procesarlas. De repente, las piedras comenzaron a vibrar, y una energía vibrante se liberó de ellas, envolviendo a Clara en una luz cegadora. Su cuerpo se tensó involuntariamente mientras sentía como la energía de las piedras la atravesaba, una fuerza tan potente que le costaba mantenerse en pie. Su visión se distorsionó, y las imágenes de su vida pasada, de su familia y amigos, comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por visiones de un mundo distante, uno que Clara no podía reconocer, pero que sentía profundamente conectado con su destino. Vio un paisaje desolado, un campo de sombras que se extendía más allá del horizonte. Y en el centro de ese desierto, un ser se alzaba, una criatura de forma indefinida, más allá de lo humano y lo animal. Sus ojos eran dos esferas oscuras, vacías, pero llenas de un poder terrífico. Clara supo al instante que este ser, el guardián de las sombras, estaba buscando la piedra, el poder antiguo que ahora ella poseía. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y de pronto, la imagen desapareció. Clara cayó de rodillas, exhausta, con la cabeza girando. El resplandor de la piedra se desvaneció lentamente, y la voz de la mujer susurró de nuevo, esta vez más distante, como un eco. El guardián ya está cerca, Clara. La batalla por el equilibrio del mundo ha comenzado. Clara respiró profundamente, tratando de calmarse. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente, pero ahora había algo más dentro de ella, algo que no había sentido antes. Era un fuego, una energía que había despertado en su interior, como si las visiones y el poder que había tocado la piedra hubieran marcado un antes y un después en su ser. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. Con renovada determinación, Clara se levantó. La luz del sol parecía más brillante, y el aire del bosque parecía más fresco y vivo que nunca. Estaba lista. La prueba no había hecho más que comenzar, y aunque el miedo seguía presente, Clara lo abrazaba ahora como parte de su destino. Con un último vistazo al círculo de piedras, Clara dio un paso atrás, sabiendo que el camino por delante sería largo y lleno de incertidumbre. Clara caminaba, aunque sus pies parecían no tocar el suelo. El bosque, que había sido un lugar familiar, ahora le parecía extraño, vasto, y más profundo de lo que jamás había imaginado. La luz del sol se filtraba con dificultad entre las ramas de los árboles, como si el propio día luchara por penetrar en la espesura. Un aire denso, lleno de misterio, le acariciaba el rostro,
y el crujir de las hojas bajo sus pies no parecía provenir del suelo, sino de algún lugar más allá de lo que podía ver. Como si cada paso que daba resonara a través de una realidad paralela, cada vez más alejada de su comprensión. No era la misma Clara que había entrado en el bosque horas antes. Algo había cambiado en ella, algo profundo, algo que no podía ignorar. La sensación de poder que había experimentado al tocar la piedra parecía haberse fusionado con su ser, como si cada célula de su cuerpo estuviera marcada por una chispa ancestral. Su mente seguía dando vueltas a las visiones que había tenido: el guardián de las sombras, el vasto desierto, esa criatura cuyo poder la había hecho temblar. No sabía quién o qué era ese ser, pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, estaba relacionado con el poder que ella había tocado. El viento parecía susurrarle nombres y palabras en un idioma olvidado, pero ella no podía entenderlas. Sin embargo, sentía que las palabras estaban destinadas a ella. Sentía que el bosque, el mundo entero, estaba hablándole en un lenguaje más antiguo que el mismo tiempo, y que algo estaba por desatarse. Un rayo de luz rompió la densidad del aire cuando Clara, en su trance, se encontró frente a un claro. En el centro del claro, una figura humana se alzaba, inmóvil, con la espalda hacia ella. Clara sintió una presión en su pecho, una mezcla de cautela y fascinación. No sabía por qué, pero esa figura era importante, tan importante como lo había sido la piedra, tan crucial como el guardián de las sombras. Se acercó con paso silencioso, pero cuando estuvo a unos pocos metros de la figura, ésta giró repentinamente. Un escalofrío recorrió la columna de Clara al ver su rostro. Era un hombre joven, de mirada penetrante, cuyos ojos parecían contener siglos de sabiduría y sufrimiento. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en ondas oscuras sobre su frente. Sin embargo, lo más desconcertante era su expresión, mezcla de pena y conocimiento, como si ya conociera el destino de Clara antes de que ella misma lo entendiera. El hombre no habló de inmediato, pero Clara sintió una fuerte necesidad de decir algo, de romper el silencio que se había formado entre ellos. ¿Quién eres?, preguntó, aunque su voz salió quebrada, como si el aire mismo le estuviera apretando. El hombre sonrió con suavidad, pero sus ojos seguían siendo serios, casi tristes. Y no importa quién soy, Clara. Lo importante es lo que tú eres ahora. Estás aquí por una razón, aunque aún no lo comprendas del todo. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Qué razón? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Su voz se aceleró, como si las preguntas se atropellaran entre sí. El hombre hizo un gesto hacia el claro, como si el mundo mismo estuviera esperando a ser descifrado. Lo que ocurre aquí, en este bosque, va más allá de tus preguntas, más allá de tu comprensión. Pero lo que puedo decirte es que eres una de los elegidos, Clara. Uno de los pocos capaces de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Clara sintió una presión creciente en su pecho, como si las palabras del hombre la estuvieran empujando hacia algo que no estaba preparada para afrontar. Las visiones del guardián de las sombras regresaron con fuerza, y la figura de la criatura apareció brevemente en su mente, sus ojos vacíos y su presencia aterradora. ¿El guardián? ¿Es el quien quiere destruir el equilibrio?, preguntó Clara, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. El hombre asintió lentamente,
como si estuviera preparado para esta pregunta desde hacía mucho tiempo. Sí, Clara. El guardián de las sombras busca deshacer lo que ha sido cuidadosamente equilibrado durante milenios. Su ambición de control sobre las fuerzas del universo lo ha llevado a corromper lo que no comprende. Él no entiende que el equilibrio es más que la dominación de la luz o la oscuridad. Y tú eres la única que puede detenerlo. Clara sintió un nudo en el estómago. Era demasiado para ella. ¿Cómo podía ser la única capaz de hacer algo tan grande? ¿Cómo podría detener a una criatura tan poderosa? Su mente giraba a gran velocidad, pero las respuestas seguían eludiéndola. ¿Pero cómo? Y Clara empezó, pero el hombre levantó la mano, pidiendo silencio. A todo lo que necesitas saber está dentro de ti, Clara. Pero primero, debes entender lo que realmente eres. Tienes un poder ancestral, algo que ha estado dormido en tu linaje por generaciones. Es tiempo de que lo despiertes. Clara no pudo evitar temblar. ¿Un poder ancestral? Ella, una simple joven de un pequeño pueblo, ¿poseía algo tan grande? No tenía sentido, pero algo dentro de ella, algo profundo, le decía que debía confiar en lo que el hombre estaba diciendo. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz más firme esta vez, a pesar de la incertidumbre que sentía. El hombre la miró intensamente, sus ojos oscilando entre la compasión y la resolución. Lo primero que debes hacer es aceptar tu destino. No eres la misma persona que entraste en este bosque. Ahora eres la llave que puede cerrar las puertas que el guardián está abriendo. Pero para eso, necesitas más que voluntad. Necesitas comprensión, control. Debes buscar el santuario del eclipse. Es allí donde aprenderás a dominar el poder que tienes dentro de ti. Clara miró al hombre con una mezcla de desesperación y esperanza. El santuario del eclipse. Nunca había oído hablar de ese lugar, pero ahora sentía que su existencia era crucial para todo lo que estaba sucediendo. No podía ignorarlo. ¿Dónde está? ¿Cómo llego hasta allí?, preguntó, su corazón palpitando más rápido. El hombre sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa parecía ser más de reconocimiento que de amabilidad. El santuario te encontrará a ti, Clara. Y cuando lo haga, sabrás qué hacer. Con esas palabras, el hombre dio un paso atrás y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Clara, en un atisbo de incredulidad, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia donde el hombre le había indicado. Cada paso era un recordatorio de lo que ahora era. Sabía que no había vuelta atrás. El bosque parecía más vivo que nunca, y las sombras que antes parecían amenazantes ahora parecían más familiares, como si el mundo entero estuviera alineado con su destino. Clara despertó con una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Había recorrido por horas un bosque que parecía retorcerse y transformarse según sus propios pasos, pero al final había llegado al corazón de ese lugar desconocido. El aire ya no era denso ni inquietante, sino ligero y fresco, como si un nuevo ciclo se hubiera iniciado. Cuando miró hacia el frente, vio una estructura inusitada que nunca antes había imaginado. No era un templo común ni un edificio tradicional, sino una formación que parecía surgir de la misma naturaleza.
Grandes columnas de roca entrelazadas con raíces de árboles y vides que se retorcían hacia el cielo. Sus raíces se sumergían en la tierra, pero también parecían alcanzar las estrellas, como si el santuario estuviera suspendido entre dos mundos. La luz que filtraba a través de las ramas y las rocas no era la luz común del día, sino una luz suave, plateada, como si el cielo mismo se hubiera eclipsado para darle la bienvenida. Clara sintió como un estremecimiento la recorrió desde la cabeza hasta los pies. El santuario del eclipse estaba allí. Y aunque la escena era serena, Clara sabía que no estaba sola. No era solo la belleza que la rodeaba lo que la mantenía alerta, sino la presencia de algo más. Algo antiguo y poderoso. Unos pasos resonaron detrás de ella y Clara giró rápidamente. Ante ella emergió una figura encapuchada, su rostro cubierto por la sombra de la capa, de modo que solo los ojos brillaban con una intensidad que no pertenecía a un ser humano. Clara sintió su corazón latir con fuerza, pero no retrocedió. Sabía que este era otro encuentro crucial. La figura avanzó lentamente, como si conociera cada rincón del santuario, y su presencia parecía invocar una quietud sobrenatural. La figura se detuvo frente a Clara, observándola en silencio por un largo momento. «¿Has llegado, Clara?», dijo la figura finalmente, su voz profunda y resonante, como si emanara del mismo eco de la tierra. Clara no sabía qué responder. ¿Cómo podía explicarse todo esto? ¿Cómo podía ser ella la que había sido elegida para algo tan grandioso y tan aterrador? El miedo y la ansiedad se apoderaron de ella, pero trató de mantener la calma. ¿Qué es este lugar? ¿Y quién eres?, preguntó con voz firme, aunque su interior se tambaleaba. La figura levantó la mano con un gesto tranquilo, como si su presencia fuera suficiente para disipar cualquier duda. Este lugar es un nexo, Clara. Un punto de conexión entre los mundos. Entre la luz y la oscuridad. Este santuario ha estado esperando tu llegada, porque dentro de él, las respuestas a tus preguntas están guardadas desde tiempos inmemoriales. Aquí podrás despertar el poder que yace en tu interior. Clara sintió como las palabras del ser encapuchado penetraban en su mente y en su corazón. No entendía del todo, pero había algo en la solemnidad de la situación que la obligaba a escuchar. ¿Qué poder? ¿Por qué yo?, preguntó, su mente aún nublada por el desconcierto. La figura dio un paso adelante, su sombra cubriendo ligeramente el suelo, como si formara parte de la misma oscuridad. Y el poder que posees no es algo que se elija, Clara. Es algo que se hereda. Algo que tu linaje ha guardado en secreto durante generaciones. Eres la última de una línea de guardianes, custodios de un conocimiento antiguo que ha sido olvidado por muchos. La clave para restaurar el equilibrio del mundo está en ti. Clara parpadeó, intentando comprender lo que le decía. ¿Guardiana? ¿Custodia de un conocimiento olvidado? La sola idea parecía demasiado grande para asimilar en ese momento, y su mente se nublaba con preguntas sin respuesta. Pero yo soy solo una chica común. Vivo en un pequeño pueblo. No soy nada especial, murmuró, mirando al suelo, buscando respuestas en la tierra que pisaba. La figura encapuchada inclinó la cabeza ligeramente, como si entendiera el desconcierto de Clara. Luego, levantó la mano y,
con un suave movimiento, apartó la capa que cubría su rostro. Clara se quedó sin aliento al ver lo que estaba frente a ella, un rostro de facciones finas, pero envejecido por el paso de los siglos, con una mirada penetrante y una serenidad que parecía haber sido forjada a través de incontables eras. No eres común, Clara. Tu alma es más vieja de lo que crees. El poder ancestral de tu linaje ha estado esperando despertar en el momento adecuado. Y ese momento es ahora. Clara tragó saliva. Su mente se encontraba a punto de colapsar por la magnitud de las palabras que había escuchado. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el ser levantó una mano y comenzó a trazar formas en el aire. Una energía palpable, como hilos de luz, comenzó a brillar entre sus dedos, formando símbolos que Clara no entendía, pero que le envolvían de tal forma que sentía una conexión inmediata con ellos. Y esto es lo que necesitas aprender, dijo la figura, sus ojos fijos en los símbolos que flotaban alrededor de Clara. Los secretos del equilibrio, la clave para destruir al guardián de las sombras. Pero para dominar estos símbolos, para acceder a este conocimiento, necesitas comprender primero quién eres realmente. Clara miró los símbolos flotantes. Había algo fascinante en ellos, algo que la atraía irresistiblemente, como si fueran una parte de ella misma. Pero su mente aún no podía concebir la idea de ser alguien diferente a lo que siempre había sido. ¿Una guardiana? ¿Alguien con el poder de cambiar el curso del destino? El ser parece adivinar sus pensamientos y, con una sonrisa triste, asintió. Y no será fácil, Clara. El camino por recorrer está lleno de desafíos. Pero ahora sabes lo que eres. Y ya no hay vuelta atrás. El guardián de las sombras, el ser que busca dominar el equilibrio, ya ha comenzado a actuar. Él sabe que tú eres la única que puede detenerlo. Clara miró al ser con los ojos llenos de determinación, aunque la duda seguía acechando su corazón. Había tanto que no entendía, tanto que aún debía aprender. Pero algo en su interior, algo profundo, le decía que debía seguir adelante. No podía fallar. No solo por ella, sino por todos los que dependían de lo que estaba por venir. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz más firme que antes. El ser la miró fijamente, y Clara vio en sus ojos una mezcla de tristeza y esperanza. Ahora, Clara, debes despertar el poder dentro de ti. Y para hacerlo, debes atravesar el laberinto del olvido. Solo allí, en su oscuridad, podrás encontrar la última pieza que necesitas para enfrentarte al guardián. Y, al hacerlo, comprenderás por fin tu verdadero destino. Clara sintió el peso de las palabras. El laberinto del olvido. Aquellas palabras resonaban con una intensidad aterradora, pero también sabía que no tenía opción. No podía retroceder. Clara había cruzado el umbral del santuario sin vacilar, pero al dar el primer paso en el laberinto del olvido, todo a su alrededor comenzó a transformarse. Las paredes del laberinto no eran de piedra ni de madera, sino de niebla, una niebla densa y opaca que la envolvía hasta hacerle difícil ver más allá de un par de metros. Los ecos de sus propios pasos rebotaban suavemente en los recovecos, pero no había sonido de vida alguna. El silencio era absoluto, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir dentro de esas paredes invisibles. Con cada paso que daba,
Clara sentía como la oscuridad se apoderaba de ella. No era un miedo tangible, pero sí una sensación de inquietud que no podía ignorar. La niebla parecía susurrar, aunque no podía entender lo que decía. Los murmullos eran tan suaves que podrían haber sido solo el viento, pero algo en su interior le decía que no lo eran. Cada palabra que se deslizaba entre la niebla era como una verdad antigua que quería revelarse, pero que aún permanecía oculta. De pronto, un brillo violeta apareció a lo lejos, una luz débil que se reflejaba en las nieblas, como si se tratara de una estrella que resistía el peso de la oscuridad. Clara, decidida a seguir ese resplandor, comenzó a caminar hacia él con pasos rápidos, pero la niebla, como si tuviera vida propia, se arremolinaba alrededor de sus piernas, ralentizando su avance. La luz parecía alejarse a medida que se acercaba, pero Clara no se detuvo. Algo dentro de ella la impulsaba a seguir. «Debo avanzar», murmuró, aunque su voz se perdió en el aire. Al final, después de lo que pareció una eternidad, Clara llegó a una apertura en el laberinto. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando un espacio más amplio, pero lo que vio frente a ella no fue lo que esperaba. El suelo era de cristal, transparente, y debajo, Clara pudo ver innumerables caminos, cada uno distinto al anterior, pero todos entrelazados de alguna manera. Era como si el mismo laberinto estuviera atrapado dentro de sí mismo, formando una red interminable de decisiones y destinos. En el centro de la sala había un pedestal de piedra, en cuya cima descansaba un objeto que brillaba tenuemente. Clara se acercó con cautela, la sensación de estar siendo observada sin saber por quién o qué crecía dentro de ella. A medida que se acercaba, el objeto comenzó a emitir una luz más fuerte, una luz dorada que reflejaba en sus ojos como un faro de esperanza. Era un libro. No uno común y corriente, sino un libro antiguo, con tapas de cuero desgastado y símbolos grabados en su portada que Clara no reconocía. Al llegar frente al pedestal, extendió la mano, y cuando sus dedos tocaron la tapa, una energía cálida recorrió su cuerpo, como si todo el laberinto se hubiera detenido por un momento. Entonces, al abrir el libro, Clara vio que sus páginas no estaban llenas de palabras escritas en ningún idioma conocido. Eran símbolos, unos que resplandecían con luz propia, y Clara pudo sentir cómo esos símbolos resonaban en lo más profundo de su ser. De pronto, una voz, suave pero profunda, llenó el aire. Era una voz que provenía de todas partes, como si las mismas paredes del laberinto hablaran. Este es el conocimiento olvidado. Cada uno de estos símbolos representa una parte de tu destino. Pero solo tú, Clara, puedes desentrañar su verdadero significado. No es solo conocimiento, es poder. El poder para despertar lo que está dormido dentro de ti. Clara miró el libro con reverencia. Sabía que ese libro era más que un simple objeto, era la clave para lo que estaba por venir. Al observar los símbolos, comenzó a recordar fragmentos de su vida que nunca antes había entendido del todo. Cada símbolo parecía conectar con una parte de su alma que había estado dormida, esperando ser activada. Sentía que algo profundo dentro de ella se movía, como si un antiguo mecanismo se estuviera poniendo en marcha. «El guardián de las sombras», dijo la voz, como si le hablara directamente a su mente, «ha tocado todos los rincones de este mundo, y su sombra ya ha comenzado a cubrir la luz. Pero hay algo en ti, Clara, que puede restaurar el equilibrio».
algo que solo tú puedes desatar. Clara no sabía si debía sentir miedo o esperanza, pero algo dentro de ella la impulsó a seguir adelante. Sabía que debía aprender los secretos de ese libro, y con cada página que pasaba, los símbolos comenzaban a volverse más claros. Unos aparecían y desaparecían, otros se formaban y se disolvían, pero Clara sentía que los estaba comprendiendo. Estaba aprendiendo, aunque no podía entender cómo. Como si el libro no solo le enseñara, sino que, de alguna manera, la transformaba. Pero entonces, una sombra oscura comenzó a envolver el pedestal, y los símbolos en el libro empezaron a desvanecerse, como si algo quisiera borrarlos. Clara sintió como su corazón se aceleraba, y de repente, un grito se alzó en la distancia, un grito desgarrador que atravesó el laberinto como un rayo. La voz, que antes había hablado suavemente, ahora sonó más urgente, más grave. Rápido, Clara. Debes comprender antes de que sea demasiado tarde. El guardián de las sombras ya está aquí. El tiempo se acaba. Clara cerró el libro de golpe, sintiendo como la energía que emanaba de él comenzaba a desvanecerse. El laberinto se agitó, y las paredes de niebla volvieron a aparecer, envolviendo todo a su alrededor. Clara no sabía cuánto tiempo había pasado desde que salió del laberinto. La niebla, como una cortina de recuerdos a medio borrar, seguía danzando en su mente. Sentía que las horas se disolvían mientras caminaba por la vasta y desolada llanura que se extendía ante ella. El libro, ahora cerrado, latía suavemente en sus manos, como si su contenido estuviera vivo, como si el conocimiento en su interior seguía tomando forma. Había llegado a la cima de la colina donde, según las antiguas escrituras, se encontraba la puerta hacia el último umbral, la confrontación con el guardián de las sombras. La luna llena colgaba en lo alto, inmensa y distante, y el aire estaba extraño, cargado con una electricidad sutil que dejaba la piel erizada. En el horizonte, la silueta del guardián se perfilaba como una sombra más oscura que la misma oscuridad. Una figura sin rostro, solo ojos brillantes que ardían con un fuego antiguo, fuego que había visto nacer y morir imperios, que había sido testigo de la creación de mundos y su caída. El guardián no era solo una criatura, era la representación misma de todas las sombras que se habían levantado en la historia, todas las que habían intentado opacar la luz, la esperanza, el amor. El corazón de Clara latía con fuerza. Sabía lo que se esperaba de ella. Sabía que esa noche sería la última oportunidad de revertir el daño, de traer la luz nuevamente al mundo. Tenía la sabiduría del libro en su mente, los símbolos ahora pulsaban en su pecho, guiando sus pensamientos, su alma, como una brújula interna hacia su destino. Con cada paso hacia la sombra, sentía como la oscuridad se cerraba más a su alrededor, un espeso velo de frío que parecía aspirar toda la calidez del mundo. La figura del guardián avanzaba lentamente hacia ella, sus ojos como faroles en la oscuridad. No habló. No necesitaba hacerlo. La pura presencia de esa sombra era más que suficiente para ahogar el aliento de cualquier ser mortal. Pero Clara no titubeó. En su mano, el libro ya no parecía un simple objeto, sino una extensión de su propia voluntad. El conocimiento que había adquirido se volcó en su mente como un torrente, cada página, cada símbolo, emergiendo de las sombras de su memoria. Y el tiempo se ha agotado, Clara, dijo una voz, profunda y resonante, un eco que vibraba en el aire.
la voz del guardián. Clara alzó el libro hacia él. Los símbolos comenzaron a brillar, cada uno de ellos emergiendo con fuerza, desplegándose como alas doradas en la oscuridad. El guardián, al ver eso, retrocedió, sus ojos brillaron con un resplandor rojo, una ira antigua que parecía poder consumir todo a su paso. ¿Piensas que puedes destruirme con simples símbolos? Niña, la voz resonó con rabia, con la amenaza de 1.000.000 de años de sufrimiento. Pero Clara estaba lista. No estoy aquí para destruir, guardián, respondió Clara. Sus palabras fueron firmes, llenas de una paz extraña que emanaba de lo profundo de su ser. Estoy aquí para restaurar lo que una vez se perdió. La oscuridad no puede tener el control, ni el poder, ni la memoria. Hoy, en esta hora, la luz volverá. El guardián soltó una carcajada, una risa sin alegría, más bien como el crujir de un árbol al ser arrancado de raíz. Con un solo gesto, la sombra se expandió, creando una tormenta de oscuridad que parecía engullirlo todo. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no era suficiente con confiar solo en el libro. El poder estaba dentro de ella, en su corazón, en cada elección, en cada acto de coraje, en cada palabra llena de luz. Con un grito silencioso, extendió las manos hacia el cielo y, al hacerlo, los símbolos del libro comenzaron a desbordarse de su mente. Como una lluvia dorada, cayeron sobre la tierra, iluminando cada rincón, cada grieta, cada sombra. La luz que emanaba de esos símbolos comenzó a disolver la oscuridad que el guardián había invocado, como el sol que disuelve la niebla a la mañana. La figura del guardián tambaleó, sus ojos brillaban con un terror que Clara nunca había esperado ver en él. No puedes detenerme, dijo el guardián, pero sus palabras ya no eran tan firmes. La luz de Clara lo estaba desmoronando, fragmento por fragmento. Con un esfuerzo final, Clara pronunció las palabras del último símbolo, las que le habían sido reveladas en lo más profundo de su ser. Al hacerlo, la luz estalló en un resplandor cegador, cubriendo todo a su alrededor. El guardián de las sombras, esa figura temida por generaciones, se desvaneció en el aire, se disolvió como la niebla al amanecer. El silencio llenó el espacio. La oscuridad se había ido. Y con ella, las sombras que habían acosado el mundo durante tanto tiempo. La luna brillaba más intensamente, como si celebrara la victoria de la luz. Clara cayó de rodillas, exhausta, pero el peso que llevaba sobre sus hombros había desaparecido. El aire estaba fresco, limpio, y el mundo, de alguna manera, había vuelto a respirar. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. La llanura, antes desolada y gris, ahora se encontraba bañada por una luz suave, dorada. A lo lejos, podía ver los contornos de un nuevo amanecer. Clara sonrió. Había hecho lo imposible. Había restaurado el equilibrio. Había vencido la oscuridad, pero sabía que la luz no era un destino, sino un camino que debía seguir todos los días. El viaje de la vida no era solo sobre llegar a un destino, sino sobre las decisiones que tomamos a lo largo de esa travesía. En ese momento, Clara comprendió que el verdadero poder no residía en los símbolos, ni en el conocimiento, sino en el corazón humano, en su capacidad para resistir, para amar, para elegir la luz, incluso cuando todo parecía oscuro. El amanecer llegaba con una calma inexplicable. El sol,
emergiendo por el horizonte, teñía el cielo con tonos rosados y dorados, como si el mismo cielo estuviera celebrando la victoria de la luz. Clara caminaba a través de la llanura, su cuerpo aún agotado por la batalla, pero su alma ligera, como si el peso de la sombra se hubiera desvanecido por completo. En su pecho, el libro estaba cerrado, pero aún latía con una suavidad que le recordaba la fuerza de todo lo que había logrado. El mundo, que había estado sumido en la oscuridad, comenzaba a despertar. A lo lejos, Clara vio las primeras señales de vida. Los árboles comenzaron a moverse con la brisa, como si estiraran sus ramas después de una larga siesta. Las flores, que antes parecían marchitas, se alzaban lentamente, abriéndose hacia el sol como si agradecieran el regreso de la luz. En el aire había algo nuevo, una frescura que indicaba que todo estaba por renovarse, por comenzar de nuevo. Clara se detuvo un momento y miró el cielo. El guardián de las sombras ya no estaba. El poder que una vez había tenido sobre el mundo, sobre los corazones de las personas, había desaparecido. Pero Clara sabía que, aunque él ya no existiera, la lección de la batalla que había librado no debía olvidarse nunca. La luz no era algo que se pudiera dar por sentada, era algo que debía cultivarse, que debía ser protegida con cada acto, con cada decisión. Sabía que su victoria era solo un reflejo de lo que todos los seres humanos podían alcanzar si elegían ser valientes, si elegían creer en algo más grande que el miedo, que las sombras, que el dolor. A medida que caminaba, comenzó a escuchar voces a lo lejos. Un murmullo suave al principio, que poco a poco se fue convirtiendo en un coro lleno de alegría. Clara aceleró el paso, y pronto llegó a una pequeña colina donde vio a un grupo de personas reunidas. Hombres, mujeres y niños, todos con rostros iluminados por la luz del sol naciente. Parecían estar celebrando algo, aunque nadie estaba haciendo ruido. No era una celebración ruidosa, sino una profunda, silenciosa, como si todos estuvieran absorbiendo el momento de la misma manera, con gratitud, con asombro, con esperanza. Clara se acercó a ellos, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo asombroso. Estos no eran solo los habitantes de su mundo. Eran personas que provenían de otros lugares, otros tiempos. Algunos de ellos vestían ropas de otros siglos, otros parecían de un futuro lejano. Todos habían llegado allí, como si el crisol del tiempo se hubiera abierto para que pudieran estar juntos, unidos por algo mucho más grande que ellos mismos. Un hombre se acercó a Clara. Su rostro era sabio, pero lleno de una serenidad que no correspondía con el paso del tiempo. Tenía los ojos llenos de conocimiento, pero también de una paz que le dio una extraña sensación de familiaridad. Era como si hubiera estado esperando por ella. «Has logrado lo que parecía imposible», dijo él, su voz suave pero profunda. Clara asintió, aunque no sabía exactamente qué decir. Ella había luchado, sí, pero algo dentro de ella sabía que lo había hecho no solo por ella misma, sino por todos. La luz nunca ha sido un regalo, sino una responsabilidad, continuó el hombre. Y hoy, lo que has hecho, Clara, es mucho más que salvar un mundo. Has abierto un camino para que todos los que eligen la luz puedan encontrarla, no importa cuánto tiempo pase. Clara miró a su alrededor, viendo a las personas que ahora la rodeaban. No sabía cómo habían llegado allí, pero estaba segura de que su presencia tenía que ver con el renacer de su mundo. Al mirar sus rostros,
Clara entendió que la batalla no había terminado. La lucha por mantener la luz, por seguir el camino que había trazado, nunca se detendría. Pero ya no era una lucha solitaria. Había una comunidad, una unión entre todas las almas que habían elegido la luz, y esa unión sería suficiente para sostenerla, para preservarla. El hombre le sonrió, como si leyera sus pensamientos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La luz nunca será completa si no compartimos lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. Tú has hecho tu parte, ahora es momento de que los demás hagan la suya. Este es el verdadero renacimiento, Clara. El futuro del mundo no está en tus manos, ni en las mías, sino en las de todos los que eligen seguir el camino de la luz. Clara se sintió invadida por una extraña sensación de paz. Sabía que su viaje no había terminado, que había mucho más por hacer, por aprender, por descubrir. Pero ahora, al menos, tenía algo que antes no poseía, una comprensión profunda de lo que significa ser humano, de lo que significa luchar por lo que es justo, por lo que es verdadero, por lo que es bueno. Y lo más importante, que la verdadera luz no viene de fuera, sino de adentro, de las decisiones que tomamos todos los días. El sol ya estaba completamente en el cielo, y las sombras, que antes parecían eternas, ya no parecían tan grandes, tan aterradoras. Las personas a su alrededor empezaron a caminar, algunas se tomaban de las manos, otras sonreían, y todas parecían irradiar una luz suave pero constante. Clara sabía que en ese momento había comenzado una nueva era, un nuevo capítulo. El guardián ya no existía, pero eso no significaba que la oscuridad se hubiera ido para siempre. Solo significaba que ahora tenían la capacidad de hacer frente a cualquier sombra que pudiera surgir en el futuro. Juntos, unidos por la luz, podrían enfrentarse a todo lo que viniera. Con una sonrisa en su rostro, Clara comenzó a caminar, rodeada por aquellos que también eligieron la luz. Sabía que el futuro estaba por escribirse, y que ella tenía un papel en ese relato. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos mirando hacia adelante, Clara dio el primer paso hacia el nuevo mundo. El mundo, ahora iluminado por la luz que ella había despertado, sería lo que ellos quisieran que fuera. Un lugar de paz, de amor, de crecimiento y, sobre todo, de luz.